pasan a ser iglesia. Por tu fidelidad y por tu amor te damos gracias. Tú has amado a tu iglesia y te entregaste por ella. Tú has iniciado la edificación de tu iglesia y la sigues edificando hasta que vengas por la misma. Mientras ese momento llega, permítenos aportar nuestros dones, talentos y habilidades, recursos naturales y sobrenaturales para el servicio voluntario y agradecido en tu obra. Muchas gracias, Padre, por esta mañana que has preparado a tu siervo para que comparta tu palabra con nosotros, que nos desafíe con tu palabra y que nos edifique y que por sobre todo tu nombre sea glorificado. Úsalo de una manera especial como siempre lo has hecho y a nosotros danos la capacidad de retener tu palabra y llevarla a la vida práctica. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El tiempo es suyo, hermano Carlitos. Muy bien, es una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios. Creo que la lectura está dada, pero de todas maneras quiero enfatizar que la meditación de esta mañana corresponde en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Yo me quiero contemplar con ustedes, hermanos, especialmente para esta amada iglesia local, algunas características de una iglesia ejemplar. La iglesia primitiva, pero tomémoslo como aquello de que es para nosotros ese desafío hoy en día. Vamos del 41 al 47, pero solamente quiero resumirlo en algunos términos que tiene ese texto, del 41 al 47. Pero para hacer memoria y que queden ustedes también, solamente quiero enfocarme en 41, 42, 44, 46 y 47, que dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Siéntense, amados hermanos. Por lo tanto, quiero contemplar entonces algunas características bien marcadas y enfáticas que nos dan en el libro de Hechos. Y quisiera pedirle en un momento dado, cuando pida que colabore la iglesia local, que lean algunos párrafos del texto, ¿verdad? Para que se les quede en memoria de lo que vamos a platicar esta mañana. En el pasaje observaremos algunas características de la iglesia primitiva que practicó. Este es otro reto, hermanos y hermanas, que vamos a ver en este momento. Perseveraban unánimes en el templo. Los cristianos del primer siglo perseveraban con su asistencia. Con su asistencia. No sé si a ustedes les pasa o no, pero yo soy uno que me gusta observar. Si en la iglesia, a pesar que la iglesia, bueno, tiene varios miembros, pero cuando 2 domingos seguidos no aparece el hermano o el joven, yo le digo a los hermanos, ya se dieron cuenta que fulano no ha venido, no se ha comunicado, ¿qué pasaría? Vamos a visitarlo, o ya saben algo, ¿qué pasó con él, con ella? Y ahí detectamos, a veces está enfermo. A algunos hermanos no les gusta dar a conocer qué es lo que están pasando, no les gusta, pero uno tiene que ser observador y decir, bueno, vamos a visitarlo, porque muchas veces no llevamos nada, absolutamente nada, pero con la presencia es más que suficiente. ¿Recuerdan aquellos dos? Había un necesitado, pidiendo limosna y todo, y alguien dijo, mira, yo no traigo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Y en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Levanta. Y es lo que tiene que ser la iglesia, hermanos.
A veces estamos caídos moralmente, espiritualmente, económicamente, por el trabajo, por la familia, por el estudio, por cuántas cosas no estamos pasando momentos críticos. Y eso muchas veces nos desanima. Pero si usted va y palabras de consuelo, a través de la palabra de Dios, nos levantan el ánimo. Yo lo he vivido prácticamente. Yo lo he vivido. Hace poco tiempo, una situación muy difícil para mi vida. Llega un hermano de otra iglesia y me dice, no, y me dice, hermano, yo no sé por qué estoy llorando, porque dice, los hombres no deben llorar. Perdón, hermano, pero usted no ha leído lo que dice la Biblia. Jesús lloró por un amigo. Lloró por un amigo. Y ahora usted me dice que no llore por lo que me pasó. O viene a ayudarme o viene a desconsolarme. Fíjense, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Llegamos con el pastor y invitamos a un anciano. El hermano estaba muy enfermo. Y empieza a relatar el hermano. Mire, dice, y le pregunta al pastor, perdón hermano, pero ¿qué sintió al principio? Y empezó a relatar toda su historia, cómo se empezó a sentir mal. Y el hermano anciano, después le llamamos la atención y le dice, ay hermano, perdónenme. Así empezó la hermana fulana de tal y se murió. ¡Qué consuelo, hermano! ¡Qué consuelo! Así empezó la hermana fulana de tal y se murió. No hagamos eso. Vamos a consolar, vamos a ayudar, no a destruir. Vamos a levantar, vamos a construir. Dice, perseveraban unánimes en el templo. La asistencia es muy importante, aunque algunos lo hacen rutinario, mecánicamente. Vamos, porque como es hora del culto, vamos, porque como ya estoy acostumbrado. Pero si tenemos a Cristo en el corazón, vamos con ese gozo, hermanos. Vamos con esa alegría. Vamos con ese entusiasmo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y luego, tener una pasión por llegar a la casa de Dios. Tenemos que tener un propósito para adorar, que debe ser nuestro principal objetivo. A veces, en mi caso, por ejemplo, surge la idea, ya va a llegar el privilegio. Ahí estoy, vale de pasar, vale de leer, ya me toca el privilegio. Y cuando uno ya cumple su ministerio, dice, ay, qué bonito. Pero que Dios le haya crecido eso. Y es importante que cada uno lo tome como cosa personal para agradar a alguien. Dice que nosotros somos trabajadores en la obra del Señor, que lo vamos a ver más adelante. No trabajando al ojo, como muchos lo hacen, sino con que nos va a recompensar. Y hace un momento le escuchaba y decía, mire, el trabajo de acá, en el pastorado, decía alguien, cada su momento, no es fácil, pero hay un trabajo que nosotros estamos haciendo y que va a ser bien remunerado, bien pagado, dependiendo de lo que estamos haciendo. También el Señor va a juzgar lo que estamos haciendo. Luego, vamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, con eso terminamos esta parte de la tercera parte de lo que dice, perseveraban unánimes. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, dice esta versión, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando ven que el día que se acerca. ¿Y cuál es el día que se acerca? ¿Será el domingo? ¿Será el domingo? Ah, ya va a ser el domingo, voy a ir a la iglesia. Pues aunque sean domingueros, hermanos, aunque seamos domingueros, pero hagámoslo bien, hagámoslo con un corazón bastante bien alegre, que sintamos ese gozo. Pero si ustedes están, hay un coro que dice, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. ¿Pero por qué?
porque vamos a la casa del Señor. El salmista dijo, yo me alegré con los que decían que la casa del Señor que sea nuestro gozo. Y dice, cuánto más cuando ves que aquel día se acerca. Estoy enseñando ahorita en la iglesia lo que creen los musulmanes, por eso compré el libro y la Biblia de ellos, el Corán. Y la historia del Corán es bastante amplia, ustedes. Y saben cómo se fue ampliando con Ismael. De Ismael vienen los reyes. Y la guerra que está. Y ahora con lo que apareció Estados Unidos, que apoyó a Ucrania y Rusia, ya se están uniendo todas las potencias, ¿saben? Entonces, y además estoy enseñando Apocalipsis con las hermanas. Y dicen las hermanas, hermano Carlos, de veras que sí se está cumpliendo todo. Y una hermana empieza a llorar, feliz, porque ya el tiempo se acerca. Estamos en la mano del Señor. En lugar de estar llorando, contentos, pero también tenemos una responsabilidad. Nosotros vamos a salvar, pero aquellos que no. También tenemos una carga. Pero aquellos que no son salvos todavía, y a eso vamos a llegar. Entonces miremos que no se debe acostumbrar únicamente a la asistencia del templo. Nos enseñamos en la iglesia, debemos asistir a la iglesia, debemos ser parte de la membresía de la iglesia y ser activos en los servicios. La iglesia nos permite ser eficientes en la obra del Señor. La iglesia nos permite desarrollar dones y talentos. ¿Saben ustedes? Y a mí como me alegra cuando una iglesia acapara a los niños, convoca a los niños, reúne a los niños, enseña a los niños, capacita a los niños. Lo digo por experiencia. Porque los niños de la iglesia son los que destacan en la escuela primaria, destacan en el básico. Ellos no tienen miedo de pasar a exponer. Lo digo por experiencia. El niño que pasa a la iglesia, pasa, canta, dice textos y ahí está. Y allá en la primaria son los que agarran el micrófono y empiezan. Son los que son líderes muchas veces. ¿Por qué? Porque aquí les dan soltura y tienen ese sentir de que lo hacen todo con esa pasión también. Interesante, o sea, hasta dónde llega la iglesia. Por eso te decía, el manual de ética es la Biblia. Y los niños en las escuelas, los hijos de los cristianos, es decir, los cristianos y fieles que llegan a la iglesia, esos niños son los que destacan allá en la iglesia. Y algunos son maestros, a mí no me dejaron mentir, porque son los que agarran el micrófono, son los que están atentos, son los que hacen esto, son los que están, porque están en la iglesia, están activos. Entonces, según lo que vemos, la iglesia es como un aseo. Si las brasas están juntas, ¿qué pasa? El fuego está ardiendo. Pero si las brasas se separan, ¿qué pasa? El fuego se apaga. El fuego se apaga. Cuando la iglesia está unida, hermanos, esa iglesia canta, ora, visita, evangeliza. Y dice el texto, vienen más. Pero si la iglesia, cada quien por su lado, una iglesia muere. ¿Y Satanás sabe esto, hermanos? Satanás sabe esto perfectamente bien. Y él tiene una licencia para entrar a la iglesia y destruirla. Él dice, yo no he venido para ¿qué? Para condenar al mundo, sino para salvarla. Pero el enemigo vino para destruir. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Y entonces, hermanos, tenemos mucho cuidado. 4. Una iglesia que perseveraba en la oración. La iglesia primitiva no podía desarrollar la obra del ministerio por sus propias fuerzas, hermanos, como nosotros también. ¿Qué hacían entonces? Número 1, cuando dice perseveraban en la oración, número 1, hablaban con Dios primero antes de hablar con los hombres. Antes de hablar con los hombres, primero hablaban con Dios. 2. Buscaban a Dios antes de salir al mundo. 3. Consultaban sus problemas de la vida con Dios y después con los demás. Esto me trae a la mente, por ejemplo, cuando hay necesidades. Viene alguien y tiene una
necesidad monetaria, no sé si a ustedes les ha pasado. Primero se lo cuenta a X y persona. Fíjese que y empieza a contarle toda su historia. Ya le contó todo lo que tiene. Y por último dice, quisiera que me prestara a cumplir. El receptor dice, perdón, no tengo. ¿Cómo se fue? ¿Con alegría o cabizbajo más todavía? Y muchas veces eso se hace en la iglesia. Primero consultamos los problemas al hermano, a la hermana, al anciano, al pastor y todo eso. Y por último, a Dios. Pero ¿quién conoce nuestros problemas? ¿Quién conoce nuestras necesidades? Y eso hacía la iglesia primitiva. Primero consultaban a Dios. Primero le daban las cosas a Dios. Y por último, a los hermanos. Primero le decían a Dios qué iban a hacer y después al mundo. Dice, perseveraban en la oración. Fíjense que es interesante. En Hechos encontramos 10 versículos de la iglesia primitiva que cómo valoraba la oración. Lástima que no hablábamos en la diapositiva, pero miremos, no lo vamos a leer, solo lo menciono. 1:14, 3:1, 4:31, 6:4, 7:59, 60, 10:9, 12:5, 12:16 y 12:25. Ahí tienen ustedes la respuesta. Cómo la iglesia amarraba las cosas en oración. Cómo se consolidaba en la oración. 10 versículos que nos dan esa consistencia y resistencia de la oración. Una iglesia saludable entonces, que mantenía la comunión con el Señor. A Spurgeon le preguntaron en una ocasión por qué se movía el poder de Dios en la iglesia. ¿Cuál era el secreto que Spurgeon tenía? Y él respondió, en la iglesia tengo una maquinaria que mantiene viva la iglesia. Los invito, vayan a la iglesia. Y la gente llegó, y cuando llegó a la iglesia encontró a 300 miembros de rodillas en la iglesia. Abrió la puerta y le dijo, esta es la maquinaria que mantiene viva la iglesia. Esta es la maquinaria que sostiene a la iglesia. Una iglesia viva, una iglesia con oración, una iglesia próspera, una iglesia bendecida. Y no solo la iglesia, la familia. ¿Por qué las familias fracasan? ¿Por qué las familias tienen problemas? Porque no hay oración, no hay entrega. Finalmente, hermanos, tenemos una iglesia que perseveraba en ganar almas. ¿Se acuerdan que la primera decía que una iglesia que recibió la palabra? Y por último teníamos una iglesia que perseveraba en y para ganar almas. 5:42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El ministerio que el Señor les concedió a la iglesia, muy interesante, y hoy es un reto para esta iglesia. No hay mayor gozo que la de ser parte del trabajo en la iglesia de Dios. Uno se siente bendecido, alegre, contento con ese ministerio. Compartir el ministerio y ganar almas para Cristo, hacer crecer el número de nuestra iglesia. Yo me alegro cuando alguien dice, yo me reconcilio con el Señor, yo acepto el Señor. Hay un hermano en la iglesia, es parte del grupo de alabanza y es músico y es hijo de uno de los integrantes de la Recheca Hamlet, que lo oyeron en una porción de Recheca Hamlet. Fue mi alumno, tanto en diversificado como en la universidad, y en una ocasión supe que estaba en el sanatorio y fui al sanatorio, pregunté por él, y me dijo, está en cama número 1. Llegué y le dije, ¿cómo estás? Te miro bastante bien. Y así me dice, teacher, creo que yo sí. Y empezamos a platicar. Le di la palabra. Oye, le di la palabra. Llegué como a los 5 días y todavía estaba hospitalizado.
fulano, yo deseo todo mi cuerpo. Y aceptó al Señor Jesucristo. Y hoy está en la iglesia y es el líder y es músico. Y empieza a trabajar en la iglesia, ha trabajado en la iglesia, sigue trabajando en la iglesia. Y a veces le digo, ya como son de aquella hora, yo acepté al Señor por me menciona. Y le digo, deja que el Señor sane. Pero es un gozo. Y eso es lo que hay que hacer. Dice, compartir el Evangelio es ganar almas para Cristo. Vamos a 1 Corintios 3:9. Dice que somos colaboradores de Dios. En Lucas 8:11 dice, Dios ha depositado en nuestras manos las semillas de la palabra de Dios. Y finalmente en Hechos 18:5, Pablo predicaba la palabra y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. 3 versículos muy importantes. 1 Corintios, que somos colaboradores de Dios. Lucas, Dios depositó en nuestras manos la semilla y la confianza. Y Hechos, Pablo dice que predicaba sin distinción de naturaleza. Y finalmente, hermanos, esto sí lo vamos a leer todos. Yo quiero que se pongan de pie. 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Toda la iglesia, tanto la iglesia madre que nos acompañan como los que son locales, vamos a leer el pasaje de 5:20 en voz alta. ¿Qué dice 2 Corintios 5:20? Empecemos. Así es que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, oramos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gracias, pueden sentarse. ¿Qué somos entonces, hermanos? Embajadores. Tenemos una licencia, tenemos un carnet, tenemos una identificación para predicar el nombre de Dios. No hay que descuidar entonces los 5 aspectos. Los 5 aspectos que vimos en esta mañana. Número 1, la enseñanza. Número 2, la comunión. Número 3, el culto. Número 4, la oración. Como resultado, número 5, tenemos almas para el Señor. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. A todos bendición. Y la iglesia local, que el Señor les bendiga y que les dé ese crecimiento, tanto espiritual como numérico. Bendiciones a todos.